En esta oportunidad vamos a revisar la unidad de aprendizaje número 1, cuyo título es Cálculo mercantil y comercial. En esta unidad vamos a aprender el cálculo de algunas cantidades importantes en los procesos financieros. Como tema número 1, vamos a desarrollar los promedios. Antes vamos a contextualizar el por qué el cálculo de promedio. Tenemos aquí una imagen sobre el crecimiento de utilidades del sistema financiero. Aquí se menciona que en el año 2006 las utilidades crecieron 51,2% y el año pasado 11,8%. En la figura se puede observar las utilidades entre los años 2004 y 2008. Así, por ejemplo, en el año 2004 la utilidad fue de 120 millones de dólares. En el año 2005 la utilidad fue de 158 millones de dólares. En el año 2006, 239 millones de dólares. En el año 2007, 258. Y en el año 2008, 283 millones de dólares. Tenemos entonces un conjunto de datos distribuidos a lo largo de un periodo de 5 años. Si pretendiéramos proporcionar información sobre las utilidades en este periodo, tendríamos que dar una medida de tendencia central. La medida de tendencia central es un promedio. Existen diferentes tipos de promedios, pero aquí recordaremos uno de los más usados, del que probablemente tú recuerdes cómo calcularlo, puesto desde que hemos estado en el colegio, hemos estado calculando nuestro promedio en nuestras calificaciones. Así recordarás que si tenías 4 notas, tu promedio era la suma de esas 4 notas dividido entre 4, ¿verdad? Del mismo modo, para calcular el promedio simple de las utilidades en este periodo del año 2004 al 2008, sumaremos las utilidades de cada año y luego la dividiremos entre 5. El resultado se muestra aquí, 211,6 millones de dólares. El valor promedio es entonces un valor referencial sobre las utilidades en el periodo 2004-2008. Como puedes notar, proporcionar el promedio es muy importante en los procesos financieros para un correcto análisis y una buena toma de decisiones. Por esa razón, vamos a revisar los diferentes promedios que podemos obtener de un conjunto de datos. Entonces, partamos por preguntarnos, ¿qué es el promedio de un conjunto de datos? Ya tenemos una idea, ¿verdad? Bueno, vamos a precisarla. En principio, un promedio es una medida de tendencia central que se encuentra entre el menor y mayor valor del conjunto de datos. Así, por ejemplo, si tenemos un conjunto de n datos organizados de menor a mayor según se indica en la figura, el valor promedio
es un valor que está comprendido entre el menor valor y el mayor valor del conjunto de datos. Veamos ahora entonces los diferentes tipos de promedios que podemos calcular. En el contexto que hemos revisado, hemos ya ejecutado un promedio aritmético o media aritmética simple. Y lo que hemos hecho, ¿verdad?, es sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que estamos sumando. Esto se puede expresar matemáticamente mediante esta fórmula. MA se lee media aritmética o promedio aritmético. Es igual a la suma de los n datos entre n. Así es como calculamos el promedio aritmético o media aritmética. Veamos un ejemplo nuevamente bastante sencillo. Se trata de calcular el promedio simple de la estatura del peruano. Se tiene información estadística sobre la talla promedio por cada estrato, es decir, la talla promedio en Lima metropolitana, en el resto de la costa, en la sierra urbana, sierra rural y selva. Aquí podemos notar fácilmente con los gráficos que se proporcionan que la talla más baja corresponde a la sierra rural con 155,6 centímetros y las tallas más altas están entre Lima metropolitana y la selva, donde la talla promedio es de 158,4. Como puedes observar, los datos que se presentan en esta información ya son el promedio simple o media aritmética de un conjunto de datos que se han registrado. Para ello, probablemente se hizo un análisis en una cierta población, en la cual se ha medido la altura de una cierta cantidad de pobladores de cada región. Luego se obtuvo el promedio. Ahora podemos nosotros intentar dar el promedio de talla del peruano. Dado que tenemos los promedios simples por región, es posible encontrar la talla promedio a nivel de todo el país, o sea, a nivel nacional. Veamos entonces el cálculo del promedio simple. La media aritmética simple es la suma de los datos, que en este caso son también promedios, dividido entre el número de datos. Tenemos 5 datos y aquí estamos sumando cada uno de ellos. Lo dividimos entre 5 y obtenemos nuestra media aritmética, 157,3 centímetros. Entonces podemos concluir que la talla promedio del peruano es de 157 centímetros. Hay que tener en cuenta que esta información corresponde a la talla promedio de las damas. En el caso de los varones, la talla promedio a nivel nacional es de 164 centímetros. Información que se proporciona en la figura. Podemos concluir entonces que los hombres en general tienen una talla promedio superior al de las mujeres. Esta información
puede ser importante para personas, por ejemplo, que trabajen en el negocio textil. Veamos otro ejemplo. En la tabla siguiente se tienen los puntajes obtenidos en la prueba de aptitud académica por 30 jóvenes, provenientes de un mismo establecimiento educacional. Observas entonces aquí la tabla de los puntajes que han obtenido cada uno de estos 30 jóvenes. En esta primera columna se ha registrado los puntajes de los 15 primeros alumnos para aptitud verbal y para aptitud matemática. En las siguientes columnas podemos ver los otros 15 estudiantes y también los puntajes adquiridos en aptitud verbal y en aptitud matemática. Para caracterizar el establecimiento educacional usando el promedio de cada una de las pruebas, vamos a calcular entonces la suma de los puntajes de los 30 alumnos. Si suman el puntaje de los 30 alumnos, van a obtener en la prueba de aptitud verbal 18.796 puntos. En la prueba de aptitud matemática, 17.906. Esta suma lo dividimos entre el número de estudiantes. De esa forma obtendremos el promedio obtenido por el establecimiento educacional por cada uno de estos ítems, aptitud verbal y aptitud matemática. Dividiendo entre 30 obtenemos el promedio de prueba de aptitud verbal, 626.533, y el promedio de la prueba de aptitud matemática, 596.867. Estos son los valores promedios para cada una de las pruebas. Si para cada alumno su puntaje de prueba de aptitud académica es el promedio de la prueba de aptitud verbal y la prueba de aptitud matemática, entonces, ¿cuál es el promedio de la prueba de aptitud académica del establecimiento representado por la figura o representado por la tabla? Vamos entonces a comparar entre el promedio de los promedios y el promedio de toda la muestra. Es decir, dado que ya tenemos el promedio de la prueba de aptitud verbal y el promedio de la prueba de aptitud matemática, podemos sacar un promedio de estos dos para obtener el promedio de la prueba de aptitud. El resultado es 611.7. También es posible sumar los promedios de cada alumno entre la prueba de aptitud verbal y la prueba de aptitud matemática y sacar un promedio de cada uno de los estudiantes, ¿no? De todos los estudiantes en general. Si hacemos esto, vamos a obtener también 611.7. Entonces, cualquiera fuera la forma como calculemos el promedio, es posible que estos dos valores coincidan. Nota: si en un conjunto de datos aparecen valores muy extremos, puede producirse distorsiones en el promedio. Estas distorsiones perturban la búsqueda del centro desconocido de la población, debido a la inestabilidad que inducen en el cálculo realizado.
Para disminuir el efecto anterior se puede usar estadísticas alternativas al promedio, que descartan o amortiguan esos valores extremos y que por lo tanto tienen valores que no se ven mayormente afectados por la presencia de estos datos en la muestra. Es decir, cuando no se tiene una distribución algo uniforme en los datos, cuando tienes algunos datos muy alejados de la mayoría, es posible amortiguarlos usando otro tipo de promedios. Y así, por ejemplo, podemos 4,8. Veamos un ejemplo relacionado más con la matemática financiera. Un caso de aplicación del promedio geométrico es el del cálculo de interés en un depósito a plazo. Vamos a suponer que una persona desea depositar $1000 durante un mes a una tasa de 2%. Esto significa que al término del mes, el banco le entrega $1020, ¿verdad? Ya que el 2% de $1000 viene a ser $20. Entonces, al finalizar el mes, el banco le va a proporcionar $1020. Como este dinero se va a quedar, entonces se recapitaliza. Eso significa que al siguiente mes el capital será $1020. Pero esta vez el banco le ofrece una tasa del 3%. El 3% de 1020, como ustedes podrán notar, es de 30,6. Esto significa que al término del segundo mes va a recibir los $1020 más $30,6. El resultado es $1050,6. Nuevamente decide depositar este nuevo capital por un tercer mes y el banco ahora le ofrece el 4%, obteniendo al final $1092,624. Entonces queremos a qué tasa mensual debería ponerse el capital inicial para obtener el mismo capital final al cabo de los 3 meses. Es decir, queremos obtener una tasa mensual constante durante los 3 meses y que nos produzca al final el mismo capital. Entonces, en este caso, es posible expresar el capital final como el producto de la cantidad que tenemos, que es $1000, por el capital aumentado del 2%, por eso multiplicamos por 1,02. Luego en el siguiente mes 3%, o sea 1,03. Y en el siguiente 4%, 1,04. El producto de los intereses variables es de alrededor de 1,092624. Entonces la tasa mensual estaría dada por la raíz cúbica de 1,092624 dólares, cuyo valor es de 1,029968.
Esto significa que la tasa total aplicada es del 9.2624%. Entonces la tasa mensual estaría dada por la raíz cúbica, que es 1.092624 y cuyo valor es 1.029968. Es decir, se habría necesitado una tasa mensual de 2.9968. Este valor es un poquito inferior al 3%, que sería el porcentaje que se obtendría si erróneamente hubiésemos promediado el 2, 3 y 4%. Esta es entonces una aplicación del promedio geométrico. Otro de los promedios también interesante es el promedio armónico o media armónica, que está definido como el número de datos entre la suma de las inversas de los datos que tenemos. Veamos un ejemplo. Calcula la media aritmética. Veamos un ejemplo. Calcula la media armónica de 6, 2 y 3. La media armónica de 6, 2 y 3 son 3 datos. Entonces ponemos aquí arriba 3 datos y luego sumamos las inversas de 6, 2 y 3. El resultado es 3. La media armónica de 6, 2 y 3 es 3. Algunas consideraciones importantes. Si se tiene un conjunto de datos, la media aritmética es siempre mayor que la media geométrica y esta a su vez de la media armónica. Si todos los datos son iguales, ocurre que la media aritmética, la media geométrica y la media armónica coinciden, tal como puedes verificarlo. Muy bien, hemos terminado el tema 1 de título Promedios, esperando que esta presentación te haya sido útil para despejar tus dudas sobre el tema. Estaremos desarrollando pronto el tema número 2.